interesante, sobre todo porque me tocó conocer este hospital cuando estaba preparándose para su recertificación. He de decir que fue una experiencia muy grata, personas muy comprometidas, muy preparadas, y fue muy satisfactorio conocer los resultados que obtuvieron con tan buenas calificaciones y el periodo más amplio de vigencia de su certificado. Entonces, lo interesante de este momento histórico de estas organizaciones, y ahora que sigue, ya lo alcanzamos, ya certificamos, ya pudimos probar que mantenemos un modelo. Entonces, ¿por dónde vamos a caminar? Siguen 5 largos años en los que esta cultura que ustedes han implementado tiene que permearse de tal manera que pueda ser persistente y sobre todo madure. Pero lo más interesante de estas metodologías de implementación es que están en el momento en que tienen que empezar a producir. Es decir, ya alcanzaron una competencia, alcanzaron una certificación, tienen una vigencia por 5 años, que es la mayor que otorga el Consejo. Entonces, ¿de qué manera ahora hago que ese modelo que implementé produzca? ¿Y qué es lo que espero que produzca? Entonces, es lo que vamos a ver a lo largo de este breve espacio. Yo les pido, por favor, que si alguna duda queda por ahí, no duden en externarla, valga la redundancia. Entonces, empezaré por comentarles que los sistemas de atención a la salud son sistemas complejos. La tecnología ha ido avanzando día a día. Ustedes pudieron ver ahorita en las conferencias previas cómo cada vez nos mostraban adelantos o nos hablaban de cuestiones históricas, de cómo cambian los medicamentos, cómo cambian las técnicas quirúrgicas, cómo aparecen nuevos medicamentos que van desplazando a otros. ¿Y eso por qué se crea? Se crea porque hay personas dedicadas específicamente día y noche a estar buscando esos adelantos, que no han sido complacientes con lo que tenemos al día de hoy. Y en ese afán incansable de brindar mejores recursos para atender a la salud, siguen buscando. Entonces, eso genera que nuestros sistemas sean sumamente complejos. Y por ello, si yo les preguntara ahorita, ¿existen riesgos que atenten contra la seguridad del paciente en nuestros procesos de atención? Indudablemente la respuesta sería sí. Quien podría decir que no, tendría que ser alguien que desconoce la forma en cómo se generan estos sistemas o cómo se comunican unos con otros, o bien que no tengan experiencia en participar dentro de estos sistemas, ya sea como operativo, ejerciéndolos, o bien como receptor de los cuidados. Pero tenemos dentro de estos sistemas de atención, tenemos errores que generan infecciones. También tenemos errores en los procesos de medicación, errores por falta de competencia del personal y errores por falta de seguridad en las instalaciones. Estos 4 deben de resultar desconocidos, ya que son los 4 sistemas críticos, o aquellos 4 sistemas por los que todo paciente que acude a recibir atención va a tener que cruzar por ellos. Es decir, va a tener contacto con 4 sistemas que son altamente complejos y que son considerados críticos específicamente porque en ellos radica el mayor número de errores. Es decir, aquellos procesos que pueden generar una infección, aquellos procesos que le otorgan medicación, todo el proceso que dependa de la competencia de una persona y la seguridad o la forma en cómo se gestiona la seguridad para atender alguna emergencia o proteger a la organización de las personas que están accediendo a ella. Todos ellos es donde se genera el mayor número de eventos adversos y eventos centinela que pueden dañar a los pacientes. Pero al dañar a los pacientes, indiscutiblemente también dañan al personal, puesto que las personas que los ejercen nunca tuvieron la intención de generar algún daño, pero al ser partícipe de ello, es decir, al participar dentro de un sistema que generó daño al paciente, indudablemente la persona recibe algún tipo de repercusión personal, moral, y qué decir del señalamiento, la crítica por sus pares. Y estos errores pueden ser generados ya sea por errores de omisión, es decir, cosas que las personas tenían que haber hecho o actividades que debían haber realizado en los procesos y que no las hicieron. O bien errores de acción, sí lo hice, pero lo hice de forma incorrecta. Entonces, ¿aquí a qué llegamos? A que el recibir una atención segura es un derecho. Tanto es un derecho para el paciente, pero también es un derecho de la persona que otorga esa atención, es decir, del equipo multidisciplinario. Por ello es que con la seguridad dentro de los entornos ganamos todos. Ahora, les quisiera yo comentar algunas experiencias. Recientemente, bueno, hace casi un año, no sé si conozcan o lo ubiquen, el Hospital La Raza de la Ciudad de México es un hospital emblemático, tiene ya 70 amas de casas. Cuando ella pasó a su conferencia, a mí me
llama grandemente la atención. Una, porque era una persona del ámbito civil, y la otra, porque ella empieza narrando que va a hablar de eventos adversos. Y el término de eventos adversos no es muy común en la población civil, es decir, generalmente no conocen a qué se refiere. Entonces, inmediatamente ella tomó ese término y llamó mi atención. Entonces, ella empieza su conferencia y narra la forma en cómo en un momento de su vida tuvo un bebé. El bebé tenía una incompatibilidad de RH no diagnosticada durante el proceso de atención, egresa, genera un kerníterus, regresa con una encefalopatía. Para no hacerles muy larga la trama, durante su hospitalización para atender el kerníterus, el niño adquiere una sepsis, egresa, pero con un gran déficit neurológico. Entonces ella comentaba, hoy en casa yo tuve que dejar un niño de casi 9 años que parece un bebé de 2 meses. ¿Y eso a qué se lo debo? Se los debo a ustedes. No precisamente a ese auditorio, pero hablando en el sentido general. Entonces dice, yo estoy aquí porque necesito encontrar la forma de que ustedes vean que lo que hacen, o de forma incorrecta, o lo que dejan de hacer, genera daño a los que venimos y confiamos en que vamos a recibir una atención segura. Pero dice, yo comprendo que ustedes son humanos y como tal se pueden equivocar. Lo que no he podido comprender a la fecha es qué es lo que están haciendo para dejar de equivocarse. Y la otra parte, no podemos entender cómo es posible que aún conociendo estos errores nadie se acerque y nos diga lo siento. Entonces, y cerraba su exposición. Al cabo que concluyó, un grupo de amigos que nos gustan mucho estos temas, hablábamos y decíamos, efectivamente, es muy difícil acercarnos a decir lo siento después de que se generó un daño en el proceso de atención y que sabemos que tuvo repercusión con un paciente. Sin embargo, esto que ustedes hacen, ese lo siento que le otorgamos a esa y a muchos otros pacientes que llegan a percibir un daño. ¿A qué me refiero? Ustedes están buscando actualizarse en temas del conocimiento respecto a lo que van a aplicar. Ustedes están buscando cómo les hago para continuar con la implementación de un modelo que me permita madurar y generar que mis procesos produzcan con el potencial de diseño que tienen. Entonces, esta es nuestra forma de decir lo siento. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un sistema que es falible, pero conocedores de esa falibilidad estamos buscando la forma de cometer cada vez menos errores. Entonces, eso es lo que les quería comentar, pero fíjense, desde hace muchos años la historia nos habla, por ejemplo, nuestra precursora de enfermería, Florencia Nightingale, dice, puede parecer un extraño principio decir que el primer requisito en un hospital es no hacer daño a los pacientes. Y efectivamente, díganme quién de ustedes estudió para ver cuántas personas podría venir a dañar en el hospital. Absolutamente nada. Ahorita yo preguntaba quiénes son los asistentes y me decían son médicos y son enfermeras y algunos son estudiantes. Los estudiantes, por ejemplo, ¿no se me ayuda levantando la mano? Ok, bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes están estudiando para ver a cuántas personas pueden venir? Pues nadie, ¿verdad? O sea, pues busques otra profesión que quizás no tenga tantas tareas, no cueste tanto y capaz que hasta el final te resultan más redituables y ese es tu objetivo. Sin embargo, no es así. Los que buscamos trabajar en el ámbito de la salud, lo último que tenemos en el pensamiento es dañar a una persona. Y tampoco tenemos en el pensamiento venirnos a integrar a equipos tan complejos que permitan que riesgos identificados no se atiendan y por lo tanto sigan en forma consecutiva a lo largo de un comportamiento en el tiempo, generando errores que después terminen dañando la seguridad del paciente. Ahora, tenemos muchos recursos, tenemos muchos sistemas, es decir, tenemos el modelo de seguridad del paciente, que es un eje rector en nuestro país. También tenemos procesos de acreditación que hablan de cuestiones mínimas en cuestión de requisitos y procesos que las organizaciones deben tener para poder trabajar. Tenemos compendios de guías de práctica clínica, de normas. Y entonces, ¿por qué seguimos en este contexto donde se generan eventos adversos? Simple y sencillamente porque la seguridad del paciente son acciones, no son papeles. Es decir, no se trata de acumular consultas bibliográficas o de la literatura si todo eso que yo hago después no termina en una acción factible o en una acción tangible que yo lleve a la práctica. Es como que el día de hoy vamos a hablar de una metodología para mantener modelos ya implementados, pero si el día lunes yo regreso y pues eso nada más es, no esperemos que se generen acciones que puedan cambiar el panorama actual. Ahora, seguridad del paciente es un camino de conciencia y convicción.
son dos factores ineludibles para poder generar resultados. ¿A qué me refiero? Por un lado, tienes que estar convencido de que esto es bueno. Es decir, que el apostarle a que yo diseñe sistemas que prevengan errores es bueno. ¿Bueno para quién? Pues bueno para tus pacientes, pero también bueno para tu organización. Y por otra parte, tienes que tener la convicción de que tu participación es fundamental para obtener esos resultados. Si no te sientes parte de ese sistema, es decir, si no consideras que lo que tú haces aporta a mejorar tu sistema, pues no vas a tener la pasión o aquella situación motivacional que te pueda empujar y orillar a que lo hagas de una forma correcta, oportuna, es decir, que salga bien y que ese bien sea la primera. Ahora, como una forma también de comentarles, es decir, ¿y por qué pasa? ¿Por qué se tarda esto? Los caminos de madurez en las organizaciones también son complejos y a lo largo de la historia hemos visto un patrón en ellos que se los quisiera compartir. Todas las organizaciones empezamos pensando que somos perfectos, es decir, sí hay errores, pero pues esos son en otra institución, allá en otro estado, o es en la institución pública, es en aquella otra, no pasa con nosotros. Y por lo tanto, si yo soy perfecto, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Absolutamente nada. Es decir, si yo estoy bien, ¿qué cambio? Pues nada, o sea, sigue haciendo lo que estás haciendo. Todo el mundo empezamos por aquí. Después avanzamos y ¿qué es lo que decimos? No, ¿sabes qué? No soy tan perfecto. Resulta que sí se cometen errores en mi organización. Pero se cometen, ¿por qué? Por tal o cual persona. Porque son ellas las que están distraídas, o son ellas las que no asisten a las jornadas, o son ellas las que no se capacitan, o las que no siguen los lineamientos establecidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que librarnos de las personas que no están haciendo caso, es decir, de esas manzanas malas. Entonces, acá, de no tener acción, ¿ahora qué hago? Pues resulta que estoy actuando de una forma pasiva, pensando que los errores son atribuibles a tal o cual persona. El problema aquí es que no se toman medidas para corregir y mejorar, hay miedo y defensa, porque si voy a tomar el librémonos de las manzanas malas, pues entonces va a haber ocultación, es decir, los errores van a tender a ocultarse. Hay secreto y silencio, y lo más triste de esta situación es que se produce daño al paciente. Ahora bien, maduramos, comprendemos que ni significa que yo sea perfecto, pero tampoco significa que los errores dependan de tal o cual persona. Entonces avanzo y empiezo a buscar formas de asegurar la calidad o mejorar la forma en que se otorgan los procesos de atención. Y entonces paso de un estado pasivo a un estado reactivo, en el que lo malo del asunto es que estoy únicamente reaccionando ante la problemática que día a día se presenta. El día de hoy por acá empieza el auge de un incendio y yo voy rápido con un extinguidor y lo apago. Y estoy lista con el extinguidor para ir a apagar los que se vayan presentando en un sentido figurado. Es decir, estoy atendiendo la situación que día a día se va presentando únicamente. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues estoy buscando formas de controlar los procesos. Sin embargo, al no tomar medidas para prevenir esos riesgos, continúa el daño al paciente. Y llego a una tercera fase. Y aquí este punto es muy importante porque es lo que va a generar el mantenimiento de sus sistemas de mejora de la calidad. ¿Qué es lo que va a generar este parteaguas? El diseño de procesos seguros. ¿Y qué es lo que yo necesito para diseñar procesos seguros? Indiscutiblemente, la diferencia radica en la gestión de riesgos. En el momento en que comprendemos que los procesos tienen un cúmulo de riesgos que tienen que atenderse, y que tienen que atenderse para buscar eliminarlos o disminuirlos, es el momento en que yo empiezo a diseñar procesos seguros. Esa gestión de riesgos implica que yo actúe ante mi sistema que está integrado por diferentes procesos de una forma proactiva, es decir, previniendo los riesgos que estoy identificando en forma oportuna, pero sin soltar el enfoque reactivo. Ambos, ninguno es menos necesario que el otro. Yo necesito tanto atender la parte de los riesgos que estoy identificando, como también atender las situaciones que ya están generando problemas. Entonces, al sumar el enfoque proactivo y reactivo, ¿qué es lo que tengo? Aprendo a identificar riesgos, analizo resultados y de acuerdo a ellos tomo decisiones, hago identificación de procesos críticos y entonces sí, establezco modelos de gestión enfocados en la mejora continua. Y aquí es donde puedo hablar como organización que he caminado, he madurado y llevo un momento en el que puedo trabajar. Hablamos de entornos seguros, ¿a qué me refiero? Si sabemos que los riesgos van a continuamente estar presentes y los tengo que estar atendiendo. Uno de los referentes que tenemos en nuestro país
país es el modelo de seguridad del paciente. Es un modelo que ha evolucionado a lo largo de los años. Ustedes podrán recordar, por allá en el año 2009 se homologó a los estándares de la Joint Commission International. Después tuvo otra modificación para el 2011, otra en el 2012, en el 2015 tuvo 3 modificaciones y para el 2018 nos encontramos con esta actual versión y no necesariamente es la última, porque ha ido evolucionando. La evolución no responde a ir cambiando de colores o de número de páginas, etc. La evolución ha buscado, por un lado, mejorar la interpretación de los estándares y con ello mejorar la interpretación de los propósitos de las barreras de seguridad, incrementar también barreras de seguridad y hacerlo de una forma mayormente amigable para que los hospitales o las organizaciones de atención a la salud puedan implementarlo. Nos encontramos ante esta versión, que es la que actualmente los hospitales implementan para mejorar sus sistemas. Ahora, esquemáticamente este es el modelo. Aquí radican los 4 principales sistemas críticos donde se comete el mayor número de errores, pero esa es la pieza angular. ¿Y cuál es ese plan de calidad? Es decir, la forma en cómo se gestionan y se atienden los riesgos particulares de cada una de las organizaciones. Entonces tenemos que las organizaciones que mediante la implementación de modelos de mejora de la calidad lograron transformarse, es decir, que pueden hablar de un ayer, un hoy, de cómo se visualizan en el futuro, deben estar preparadas para continuar ese cambio. ¿Por qué? Porque lo tienen que consolidar. El momento más crítico de una organización es específicamente cuando alcanzan una meta que se habían planteado. Y en este sentido, ustedes implementaron un modelo y alcanzaron una certificación. Hoy tienen 2 caminos. Lamentablemente uno de ellos es muy sencillo y el otro puede resultar un poco complicado. ¿Cuál es el camino muy sencillo? Pues ahí lo dejamos. Al cabo que van a volver en 5 años. Entonces, en 5 años, ustedes en este momento corren el riesgo que de no consolidar lo implementado, puedan fácilmente el personal regresar a antiguas prácticas. Es decir, pues lo hacíamos porque íbamos a certificar, pero al ya haber certificado, ya no hay necesidad de seguir haciéndolo. O bien, no continuar con el diseño de sus planes de calidad y por lo tanto no continuar gestionando riesgos que permitan mejorar sus sistemas. Ahora, esta es la metodología de la que yo les quiero hablar. Es una metodología que se denomina metodología 10×10, por el hecho de que son 10 pasos a efectuarse en un periodo de 10 meses para la implementación de modelos de mejora en la calidad y seguridad en la atención. Cabe señalar que es una metodología que hemos probado tanto en la implementación, mantenimiento y consolidación del modelo de seguridad del paciente, pero también la hemos probado en algunos otros ámbitos, como ha sido modelos de gestión de riesgos, modelos para implementar programas integrales de higiene de manos, etc. Por eso su enfoque es hacia la implementación de modelos de mejora de la calidad en general y les quisiera platicar paso a paso en qué consiste la forma en cómo la pueden aplicar para consolidar lo que ustedes ya alcanzaron, permitir la permanencia de esas barreras de seguridad y hacerse exigentes respecto a lo que sus procesos deben de producir. El primer paso es que ustedes identifican al líder de la unidad médica, es decir, ¿quién es la persona que coordina la gestión de la calidad en esta organización? Es una persona que obviamente cuenta con ciertos requisitos. Es decir, el primer requisito es que preferentemente tenga atributos y entre esas características esté una tolerancia a la frustración, porque es la persona que le toca dirigir la orquesta y en ese sentido tiene que tener un profundo interés, llegando a la pasión, por estar comprometidos con su organización. Es decir, interesado en esa mejora continua. Ahora, el paso número 2, si se fijan, el primero lo podemos tener al cabo de unos minutos. Ustedes dicen, fulanita persona es quien coordina la gestión de la calidad. Y el paso número 2 es conformar los equipos responsables de cada apartado. El modelo de seguridad del paciente que ustedes implementaron cuenta con 15 apartados. Ustedes ya asignaron en su primera implementación un líder por apartado. Sin embargo, el no permitir que el resto de su organización crezca, es decir, que también adquiera competencias para coordinar la gestión de un apartado, sería un tanto egoísta. ¿A qué voy? Vamos a suponer que en una primera implementación ustedes me asignaron, yo soy el líder de metas. Yo hice un buen trabajo, he implementado metas y deseo seguirlo coordinando. Ok, en la fase en la que yo reactivo mi ciclo de implementación, yo busco un líder adjunto, que es una forma en cómo se va a comunicar. Deben de ser personas que estén involucrados en los procesos, que estén interesados en mejorar los procesos, que sean responsables también
de esos procesos en los que van a participar, y tanto personal operativo como personal administrativo. Ambas competencias, visiones y enfoques que tienen de acuerdo a sus ámbitos de responsabilidad son necesarios para consolidar este equipo. Hay organizaciones que de acuerdo al número de integrantes, a veces hay un líder que es responsable de 2 o más apartados, y hay otros en los que sí se tiene suficiente personal para que haya una persona responsable de cada uno de los apartados. Una vez que tengo el equipo, voy a buscar con ellos estrategias que me permitan sembrar en esa cultura que dentro de su trabajo no pueden dejar de aprender. Lo que ya aprendieron madura y se consolidan, pero tienen que generar aprendizaje para otras personas, y ellos a su vez estarán pidiendo competencias quizás de la coordinación de un apartado que tenga relación con el suyo. Ese es el paso número 2. Entonces yo ya tengo mis equipos, yo ya designé que fulanita persona es el líder adjunto de la persona que en la actualidad es líder de metas, y a su vez vuelven a consolidar el equipo que va a llevar a cabo la reimplementación de ese apartado. Cuando hablo de reimplementación no es que vamos a empezar de cero, ustedes ya tienen algo que consolidaron, es que son las personas responsables de buscar cómo eso se consolida, volver a reactivar sus estrategias de difusión, sensibilización, capacitación y monitoreo para asegurarse que el identificar a un paciente, el hacer doble verificación de los medicamentos de alto riesgo, el tener una metodología para recibir órdenes verbales, sea algo que se haga con suma naturalidad, esté o no esté alguien vigilando el proceso. Ahora, el paso número 3 involucra capacitar a esos líderes. ¿Por qué? Ya comentamos que ellos no pueden dejar de aprender. Tienen que estar convencidos de que el aprendizaje es el parteaguas que los va a llevar a mejorar sus sistemas. Entonces busco diferentes estrategias, cursos y talleres de capacitación, asistencia a congresos. Yo los he visto en congresos recientes, muy interesados en estar aprendiendo. Entonces la organización tiene que ser facilitadora de sus medios de capacitación. También hay ahorita en la actualidad muy buenas estrategias de capacitación en línea, que también es provechoso irlos aprovechando, valga la redundancia, y estar incluyendo aquí a los nuevos integrantes de su equipo de implementación. Ahora, llego al paso número 4. El paso número 4, cuando llegué al paso número 4, estoy aproximadamente en el segundo mes. Cuando llego al paso número 4, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contextualizar mi unidad médica. ¿A qué me refiero? Al contextualizarla tengo que comprender que una unidad es diferente de otra. ¿Por qué? Porque sus recursos son distintos, porque su cartera de servicios son distintos, incluso porque sus planes a futuro pueden ser diferentes. Es decir, ustedes están en una unidad con una característica de recursos para poder llevar a cabo cambios en los procesos, y esos cambios nunca pueden obedecer a recursos con los que ustedes no cuentan. No hay nada peor que llevar a la práctica un proceso que se diseñó con recursos que no van a tener para poder desarrollar. El operativo se enfrenta de repente a un escenario en el que no puede hacer lo que le están enseñando que haga, porque no hay con qué hacerlo. Ustedes pueden ver de repente que hay unidades que les enseñan, por ejemplo, la nueva fijación de tal catéter, y resulta que es un catéter que nunca va a estar en su cuadro básico. Entonces llega el operativo ya a la práctica, pues ¿cómo lo hago? O sea, es muy bueno lo que me enseñaron, pero eso nunca lo voy a tener aquí, o lo voy a tener por un periodo que no va a ser permanente. Y eso va generando desgano en el personal, y por lo tanto termina no convencido de que hay buenas prácticas que buscaban implementar. Ahora, en relación a esto de la contextualización para mejorar el diseño de procesos seguros, tanto obedece a los recursos con los que el hospital cuenta, como también a sus necesidades. Otra de las prácticas no muy correctas que realizan las organizaciones o que realizamos es que de repente adoptamos procesos o mejoras en los sistemas que nosotros nunca habíamos necesitado. Y entonces, ¿por qué? Porque son la novedad, o porque otro hospital está teniendo buenos resultados con ellos, sí, pero porque era su gestión de riesgos. Ahora bien, ¿a qué me refiero? La parte para generar la credibilidad en esto de los modelos de seguridad radica en que lo que yo voy implementando, esos cambios que voy a generar, obedezcan a lo que me duele en el día a día. Si yo en este momento, por ejemplo, les digo,